Bien, ¿qué vimos con el profe Elías? Introducción al Nuevo Testamento, ¿sí? Habíamos dicho que se dividía la palabra de Dios en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. ¿Cuánto tiene el Antiguo? 39, bien. ¿Cuánto tiene el Nuevo? Bien, bien, bien. No, 39, 39 y 27, ¿sí? Bien. Eso habíamos visto, después nos había dado una leve descripción ahí. Segundo, ¿qué habíamos visto? La encarnación de Cristo. Jesús, totalmente Dios, pero también Jesús totalmente hombre, ¿sí? Tercero, hemos visto su ministerio, sus enseñanzas, su ejemplo, lo milagro que él fue haciendo mientras caminaba por este mundo. Cuarto, el propósito, ¿sí? El arresto, la muerte y la resurrección y la aparición después del Señor Jesús después de haber resucitado. Eso más o menos fuimos viendo con 4 libros involucrados. ¿Cuáles son? Mateo, Marco, Lucas y Juan, ¿sí? Y hoy nos toca Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Como introducción, como primera parte, Hechos de los Apóstoles. Dicen los que estudian, los que son así capo, que estudian así muy en profundidad y empiezan a analizar historia, dice que Hechos debería ser como el quinto evangelio, como que si no estuviera el libro de Hechos, estaría un gran vacío. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando empieza a explicar todo lo que sucedió en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mateo, el libro termina con su resurrección. Marco termina con la ascensión de Cristo, o sea, cuando Cristo se va al cielo al lado del Padre Celestial. Lucas termina con las promesas que iba a venir, que cuando el Señor se fuera iba a venir alguien a reemplazar al Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y Juan termina con la segunda venida, ¿sí? Todo eso estamos viendo así a grandes rasgos, estamos haciendo un mini estudio del Nuevo Testamento, así para que nosotros podamos pararnos y entender, ¿sí? Y todos estos hechos que yo acabo de nombrar, en Hechos capítulo 1 está allí resumido, ¿sí? Está allí bastante resumido. Bien, en primer lugar, fue escrito entre el 80 y el 90. Los estudiosos dicen que quizás la persona que lo escribió no puede haber sido entre los 70, 60, otro 80, otro dicen 90. ¿Por qué? Porque como que pasó mucho tiempo y quizás no haya llegado hasta esa edad a vivir. Pero bueno, lo dejamos eso para averiguar. En segundo lugar, fue escrito por Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo, ¿sí? Fue su segundo libro porque Lucas escribió su primera carta llamado San Lucas. La primera carta que escribió Lucas es San Lucas, uno de los evangelios que vimos nosotros las clases anteriores. Y el segundo libro sería este, Hechos de los Apóstoles. Dice que Hechos tranquilamente podría llamarse Hechos de Jesús y del Espíritu Santo, ¿sí? Aquellos que estudian con más profundidad pudieran haber puesto ese título, pero bueno, lo conocemos nosotros como Hechos de los Apóstoles. El primer evangelio fue Lucas. Bien, en tercer lugar dice que estaba dirigido a un tal Teófilo. Ahí tengo la cita, no es para que lo busquen, sino simplemente para que lo vean, después en su casa lo pueden buscar. Podemos ver en Lucas 1:3, en Hechos capítulo 1 y versículo 1, que las dos cartas, Lucas se dirige a un tal Teófilo. Y no se sabe mucho de esta persona, Teófilo, pero sí se puede deducir que es una persona muy importante, de ocupar un lugar muy importante, porque dice, excelentísimo Teófilo, dice, ¿quién se dirige así a una tal persona si no tuviera tal relevancia o tal importancia en algún lugar? ¿Sí? Y lo que quería Lucas es que esta persona, de alguna manera, estuviera conociendo un poquito más de la palabra de Dios, conociera un poquito más de Jesús. Bien, eso es como dato. Bueno, ahí está un poquito tapado, pero dice, este libro nos explica cómo surgió la iglesia, sus inicios, incorpora grandes historias de figuras notables como Pedro y Pablo. Sí. Ah, un error de tipeo, sí, puede ser, sí, no pasa nada. Bien, avanzamos. A ver, bien. Este libro
el que vamos a empezar a estudiar en estos días, en estos sábados, se puede dividir en 3 partes. La primera parte, el comienzo de la iglesia en Jerusalén, es lo que vamos a ver en resumen hoy sábado. Después tenemos la iglesia en Palestina y la extensión de la iglesia al resto de Asia Menor y Europa. ¿Sí? Todo eso lo podemos ver en los siguientes sábados. Vamos a lo que nos importa hoy, a lo que nos compete hoy. ¿Sí? El comienzo de la iglesia en Jerusalén. Todo esto está en Hechos capítulo 1 hasta el 5, no lo busquen, es mucho para leer, pero vamos a ir viendo las cosas más importantes. Sí, podemos ver que la primera carta, Lucas, termina cuando el Señor Jesús resucita y se le aparece a los discípulos y empieza a estar con ellos 40 días, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús se le aparece y le empieza a dar enseñanza y ellos como patitos van detrás de su líder y empiezan a aprender y algunas veces a ponerla en práctica, pero el Señor Jesús en algún momento se iba a ir, ¿sí? Se iba a ir a la diestra del Padre, como podemos ver ahí la figura, se va, pero cuando Él se va, deja una promesa muy importante. Ahí sí vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49. Lucas capítulo 24, ¿me ayudan ahí? No lo voy a leer, pero búsquenlo. Lucas 24 grande, 46 chiquito. 24, sí, capítulo 24, versículo 46. ¿Listo? ¿Ya todos lo tienen? Yo voy a leer, ustedes síganme, ¿sí? 24 grande, 46 chiquito. ¿Estamos? ¿Todavía no? ¿Listo? 1, 2, empiezo a leer el 46. Y dice así, ustedes me siguen. Y le dijo, así está escrito. Así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, el 47, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas, versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Él se va, ¿sí? El Señor Jesús resucita, pasa 40 días con su discípulo enseñándole, pero Él se va y lo iba a dejar a su discípulo allí para que sigan con la obra, sigan con el trabajo, sigan con la misión de predicar el Evangelio a todos los lugares, ¿sí? Pero nuestro Padre Celestial y el Señor Jesús se dan cuenta que solito no iban a poder hacer mucho, porque iban a quedar así, se fue su líder, se fue el Señor Jesús, pero Él en su promesa dijo que iba a dejar a alguien. Por eso vamos a pasar a la siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 8. Buscan Hechos capítulo 1, versículo 8. Y aquí podemos ver cuál es esa promesa la cual el Señor Jesús le dejó a cada uno de sus seguidores. ¿Lo tienen? Bien, espera. Si tiene micrófono, Emma, para los chicos. Ahí va a leer el Bauti. Con fuerte, con voz de hombre, así, con todo. Hechos capítulo 1, versículo 8, ya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho ahí nomás, hasta ahí nomás, Hechos 1:8. Bien.
Dice, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y a mí me costó un montón porque decía, Señor, ¿cómo hago para explicarle a los de forma más sencilla, con palabras sencillitas, qué es el Espíritu Santo? No es fácil de entender, ¿sí? Por eso yo anoté acá cómo explicarle qué es el Espíritu Santo. Habíamos dicho que Jesús y nuestro Padre Celestial sabían que se iban a quedar solitos, no iban a poder hacer las cosas si no tenían a alguien que los guíe, alguien que los llene de fe, alguien que le diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, alguien que lo impulse, que lo contriñe, que lo lleve hacia adelante, que eso lo hace solamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Decía que empiecen ¿dónde? ¿Dónde le dijo según el versículo? ¿Dónde tenían que empezar predicando? En Jerusalén. Y fue en Jerusalén donde el Señor Jesús caminó, donde el Señor Jesús predicó, donde hizo sus milagros, donde Él fue arrestado, donde Él murió, donde Él entregó su vida, pero también fue allí donde Él resucitó y se fue a la presencia del Padre. Después tenían que avanzar en Judea. Las primeras iglesias que se fueron fundando estaba lleno de judíos, ¿sí? Y en la región de Judea tenían que ir a fundar. Después tenían que ir a Samaria. Pero ¿cuántas veces hemos contado historias bíblicas que entre judíos y samaritanos cómo se llevaban? Mal. Imagínense a los apóstoles, a Pedro, a los seguidores de Jesús yendo a Samaria a predicar el Evangelio. ¿Habría obstáculo o no? Sí, si entre judíos y samaritanos no se llevan, entonces seguramente iban a encontrar muchos obstáculos. Y después termina el versículo diciendo, hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra hace referencia a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Aquellas personas que no eran judías, aquellas personas que no estaban bajo la ley hebrea, ¿sí? Serían el resto. Bien, ahora, habiendo dicho esto, ¿qué es el Espíritu Santo? Preste mucha atención y los profes me pueden corregir, pero traté de poner las palabras más sencillas para que ustedes puedan llevarse a casa, ¿sí? Para eso nos vamos a basar en Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. Si quieren lo buscan ahí en su Biblia. Vamos a ver de este grupo, ¿quién puede leer? Bueno, pero toca este grupo. Ahí el Toby. ¿Listo? ¿Toby? Fuerte. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien. Bien, gracias Toby. Acá podemos ver, este versículo está hablando a Nicodemo y le está hablando la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo anoté acá, ¿qué es el Espíritu Santo? Así en resumen, el Espíritu Santo es Dios. Cuando usted le pregunte qué es el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? No es una extensión, no es algo que está como que agregado al Señor, no, el Espíritu Santo es Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es la persona de Dios en una forma que nos podemos comunicar con Él, ¿sí? Aquello que hemos aceptado al Señor Jesús como su Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y podemos comunicarnos con Dios a través del Espíritu Santo, a través de una simple oración. En tercer lugar, al Espíritu Santo no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder tocar, pero sin embargo tenemos la seguridad que está presente. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a nosotros a decir, che, Lichi, eso es lo que vos estás haciendo no está bien. Che, Lichi, eso es lo que vos estás haciendo sí está bien. Es el que nos va a convencer de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir de juicio? Que un día vamos a estar allí en el cielo, vamos a estar allí delante de la presencia del Señor y vamos a tener que rendir cuenta y va a haber un juicio. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos va a guiar,
sí, nos va a enseñar. Después dice, nos va a convencer de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, que nos va a ayudar a reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a estudiar la palabra de Dios. Si somos muy inteligentes, podemos leer la Biblia y entender solamente lo que nuestra inteligencia nos permita. Sí, intelectualmente podemos aprender los versículos, memorizar, pero solo el Espíritu Santo nos va a enseñar las verdades espirituales, las verdades profundas para nuestras vidas. Bien, ahí puse también que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, es decir, que cuando leemos la Biblia nos da la capacidad de entenderla. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu. Y acá voy a poner un ejemplo para ver cómo nos podemos entender esta parte, que habla de la Trinidad de Dios. Ejemplo, el agua. El agua tiene 3 estados, ¿sí? El primero, sólido, que lo podemos ver en un cubito de hielo, en la cordillera. En segundo lugar, líquido, es el agua que tomamos nosotros, ahí. Y después, bueno, están repicantes las chicas. Y el estado gaseoso, que sería, ¿qué? El vapor, muy bien. Pero deja de ser agua. No, es agua, nada más que está en 3 estados. De la misma forma, podemos pensar en lo que es Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. No sé cómo decirte cómo puede pasar esto, pero podemos pensar como el agua, ¿sí? Está en 3 estados. Entonces Dios está en 3 formas, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora me pregunto, ¿pero por qué Espíritu Santo no tiene cuerpo? Yo digo que si el Señor tuviera cuerpo, no podría estar en todos lados como Él lo puede estar a través del Espíritu Santo. Sí, lo que tenemos el Espíritu Santo, Él está en todos lados, pero si tuviera cuerpo, ¿podría estar en todos lados? Mícoli, ¿podés estar acá y también podés estar en tu casa hoy? No, porque tenés un cuerpo, pero Dios Espíritu Santo puede estar en todos lados. Como dice el versículo que acabamos de pasar, ¿dónde está? A ver. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, ¿sí? Al viento, ¿lo ves? ¿Los podés contener? Pero aún así sabés que existe, ¿que no? ¿Lo sentís? Bien, así es Dios, ¿sí? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. A pesar de eso, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo existe, ¿sí? Y está para acompañarnos a cada uno de nosotros, aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Bien, eso es, en resumen, lo que sería el Espíritu Santo, y ustedes pueden verlo a través de este ejemplo. El agua en 3 estados y Dios en 3 formas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a ver los acontecimientos. Habíamos dicho que esta carta fue escrita por Lucas, como su segunda carta, que sería el libro de Hechos. Y han habido distintos acontecimientos, en la cual cuando el Señor Jesús se fue, aparece esa promesa que sería el Espíritu Santo. Y aparece en una fecha muy especial, en la fecha de Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? Pentecostés quiere decir 50 días después que el Señor Jesús ha resucitado. 50 días después que el Señor Jesús ha resucitado. Ahora la pregunta es, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo por primera vez? No lo busquen porque es mucho para leer, pero ahí está la base, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos dice que se escuchó como si un viento tremendo estuviera soplando, luego llama como de fuego sobre cada uno de ellos, entonces vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. El Espíritu Santo cuando se manifestó por primera vez, se manifestó de esa forma, ¿sí? Siguiente pregunta.
¿Qué aconseja Pedro a la gente que presenció cómo vino el Espíritu Santo sobre los creyentes? Y ahí podemos ver qué es lo que dice Hechos 2:38, dice que se arrepientan para perdón de pecado y recibieran el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo se apareció de esa manera, ellos tenían que arrepentirse de su pecado, como lo hacemos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, decimos, Señor, perdona nuestro pecado, entra a reinar nuestra vida. Es el Espíritu Santo que, si lo hacemos de manera genuina, es que viene a reinar en nuestra vida, ¿sí? Dios mismo. Siguiente acontecimiento dice, ¿para quién es la promesa del Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, versículo 39. Busquen ahí, ese sí es fácil. Le toca a este grupo. Ahí, bueno, Alan. Espera, ahí va el micrófono. Hechos 2:39. La pregunta es, ¿para quién es la promesa del Espíritu Santo? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Bien, muchas gracias. La promesa es para todo aquello que creen a Jesús como su Salvador, ¿sí? Para todos aquellos que creen a Jesús como su Salvador. En cuarto lugar, ¿qué fueron capaces de realizar luego Pedro y Juan? Recuerden que este libro iba a enseñar superhistoria de Pedro y Pablo, pero también de Pedro y Juan, en la cual ellos iban a ir a predicar el Evangelio en todos los lugares, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Iban a haber obstáculos? Claro que iban a haber obstáculos. Ahora dice, ¿qué fueron capaces de realizar luego que Pedro y Juan recibieran, ahí me faltó, recibieran el Espíritu Santo? A ver. Pedro y Juan realizaban señales y milagros con la ayuda del Espíritu Santo. Dios y Jesús sabían que cuando Jesús iba al cielo no lo iban a poder hacer solo, ¿sí? Por eso mandó la promesa del Espíritu Santo y ellos, a través de la promesa del Espíritu Santo, pueden hacer señales, pueden hacer milagros, iban y predicaban el Evangelio a todos los lugares. Quinto, como dijimos, había obstáculos, ¿no? Y dice, ¿por qué arrestaron a Pedro y a Juan? Ahí sí vamos a buscar. Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 5. Él toca a Lichi. Y después Gener, ¿sí? Después. Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 5. Esperen un ratito que ahí va el profe. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Sigue. 4. Pero muchachos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente, 5.000 se reunieron en Jerusalén, los gobernantes, los anunciaron y los escribas. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué arrestaron a Pedro y a Juan? A ver, ¿alguien me puede decir si leyó bien atentamente? ¿Por qué arrestaron a Pedro y a Juan según esta? ¿Por qué? Porque enseñaban al pueblo. ¿Y qué enseñaban? La palabra de Dios, de Jesús resucitado entre los muertos, ¿sí? Porque predicaban al pueblo de Jesús y muchos creyeron. Entre paréntesis puse ahí, como dice la palabra, 5.000 varones. El siguiente, ¿qué respondieron Pedro y Juan cuando quisieron callarlos?
Ahí nomás también tenemos Hechos capítulo 4 al 5, a ver si es así, 16 al 20, ¿sí? Ahí, Genaro, del 16 al 20. De 4, grande, al 20. Ahí. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido por ellos, notoria A todos a todos. Uy, se me perdió. que moran en... Ay, se me perdió. Sí, sí. De todos los que moran en Jerusalén, Sí, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el en el nombre nombre de Jesús. 19. Mas Pedro respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros ante que a Dios, porque podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bien, muchas gracias, Genaro. ¿Qué respondieron Pedro y Juan cuando quisieron callarlos? Está facilito la respuesta, ¿eh? ¿Qué le dijeron? Ellos no podían callar, ¿sí? Porque tenían que predicar, anunciar lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Qué habían visto ellos? Al mismo Señor Jesús resucitar entre los muertos, hacer los milagros que Él hacía. Entonces, ahí puse yo, no podían dejar de hablar lo que habían visto y habían oído. Bien, ese es el texto para el sábado que viene. Pero habíamos empezado diciendo lo que me había pasado durante la semana, ¿sí? Uno quería preparar esta lección de alguna manera y había obstáculos que iban sucediendo. Y lo mismo le pasaba a los discípulos, a los seguidores del Señor Jesús. Le había dicho que empiecen en Jerusalén y ellos cuando quisieron predicar la palabra, anunciar, los arrestaron, quisieron callarlo, pero ellos aún a pesar de eso no podían callar, no podían negarse a no hablar de lo que habían visto y habían oído. Quizás te cuesta decirle a tu amigo que Dios lo ama, quizás te cuesta decirle que Jesús lo ama, quizás te cuesta decirle, che, vení a la actividad de pre, te invito. Quizás haya dificultades o obstáculos que te esté costando muchísimo hacerlo, ¿sí? Pero Dios ha dejado la promesa para sus hijos, que es el Espíritu Santo, la cual nos va a dar el valor, nos va a dar la fe, nos va a guiar, nos va a ayudar a entender lo que está bien y lo que está mal, nos va a ayudar en todo. Solamente tenemos que pedirle a Dios que nos guíe y nos ayude y nos dé la fortaleza necesaria. Sí, seguramente hay cosas que te está costando, pero si sos hijo de Dios, podés pedirle a Dios que a través de su Espíritu nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Por eso, el versículo que vamos a estudiar para el sábado que viene es Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si te ha quedado alguna duda, puedes preguntarme después o puede preguntar a algún profe, pero eso es lo que Dios puso en mi corazón esta tarde, ¿sí? Que a través de la guía del Espíritu Santo puedas invitar a otra persona a venir acá
puedas decirle, Señor, ayúdame, hay algo que en mi vida no está bien, ayúdame a mejorarlo. Y si no tenés a Cristo en tu corazón, déjame decirte que vas a un lugar de perdición, a un lugar de condenación, ¿sí? Es necesario que creas en Cristo, pero no vas a creerlo por tu propia fuerza, por tu propia ganas, sino vas a creerlo cuando el Espíritu Santo, Dios mismo, te pueda convencer de que necesitas a Cristo como tu Salvador. Vamos a orar, cerramos nuestros ojos. Gracias a Dios, en esta tarde, Señor, podemos aprender un poquito más, estudiar, Señor, de tu palabra, Señor, aprender de cómo se originaron, Señor, las primeras iglesias, las primeras prédicas, Señor, los obstáculos que hubo, Señor. Pero gracias, Señor, por dejarnos esa promesa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hemos podido entender a través de tu poder, Señor, pudimos entender que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y ahora el Espíritu Santo nos ayuda día tras día, Señor, a saber lo que es correcto, a saber lo que es bueno, a saber lo que está mal. Señor, ayúdanos cada día a perfeccionarnos, a seguir creciendo en tu palabra, a seguir creciendo, Señor, en tu amor. Te damos gracias por cada uno de los que puedan llevarse a su casa, Señor, esta enseñanza, como tú lo has enseñado primeramente hacia mí. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.